¿Cuál es la cosa más espeluznante o inexplicable que has visto y que nunca pudiste compartir en ningún lugar? Nunca logro llegar a tiempo para contarlo, y me he guardado por mucho tiempo esta historia. Recuerdo que se la conté solamente a una persona y me dijo, no la repitas, no juegues con lo que sea que fuese eso. Así que léalo bajo su propio riesgo. Cuando tenía 10 años, fui con mis padres a este campamento para que pudieran visitar a sus amigos. Tenían un hijo con el que me llevaba bien, teníamos la misma edad. A veces, si habían otros niños alrededor del hijo, intentaría escogerme para impresionarlos. El hijo y yo fuimos a pescar, y justo cuando estábamos a punto de partir, llegó otro niño y se unió a nosotros. El hijo inmediatamente comienza a buscarme. No quería estar apretado en un bote y que alguien se cayera, así que decidí irme y regresar al campamento por mí mismo. No quería irme directamente a donde mis padres porque preguntarían por qué no estaba con el hijo, y no quería meterme en eso. Así que simplemente caminé por este camino en forma de U. En el centro de la U habían campistas y, por el otro lado, un bosque que tenía un lago alrededor de él. En el mismo centro de la U había un parque. Perfecto, creo que simplemente me sentaré en los columpios hasta que crea que haya pasado el tiempo suficiente para regresar. Como estoy en los columpios, noté un camino directamente frente a mí. Me levanto y empiezo a caminar por este camino de tierra. Hay cañas a ambos lados de mí, y tengo las manos estiradas mientras camino. Estoy justo en el centro de este camino. Mis manos apenas pueden tocar estas cañas a menos de que me mueva más cerca de un lado. Camino, durante al menos 10 minutos, y llego a este estanque de agua cristalina y tengo este impulso de beber de él, se ve tan refrescante. Me arrodillo y repentinamente los cabellos en la parte posterior de mi cuello van hacia arriba. Era como si volviera en mí mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy a punto de beber agua de estanque? ¿Por qué caminé por este camino? Empiezo a sentirme realmente incómodo, así que me doy la vuelta y empiezo a caminar de la misma manera que vine. Deja que me aclare. Siempre hubo un solo camino recto, no giré hacia ningún lado, no rodeé este estanque, simplemente caminé hasta el final del camino. Me asusté por algo y me di la vuelta. De repente, todo tipo de insectos estaban a mi alrededor. Seguí caminando y me di cuenta de que el camino de tierra se está volviendo cada vez más estrecho. Las cañas y la hierba alta están ahora en mis brazos y hay una sensación de zumbidos constante en mis oídos por culpa de estos insectos. El camino se vuelve tan estrecho que tengo que caminar de lado para evitar las cañas. Grito ayuda. Y escucho una voz preguntando si estoy bien. Le respondo que estoy perdido y una mujer dice, solo camina recto cariño, yo te veo. Yo no veo nada, solo son una hierba alta y caña. Camino unos pocos pies y veo la carretera. Estoy rasguñado de la cabeza a la punta de los pies, y hay una mujer junto al patio de recreo preguntándome qué pasó. Ella toma un Kleenex de su bolsillo y comienza a limpiar algunos de los rasguños y le cuento lo que sucedió. Miro detrás de mí y no veo ningún camino, estoy en el mismo parque. Estoy frente a los columpios, estaba en el mismo lugar. La mujer me mira y me dice que ni siquiera debería pensarlo y simplemente olvidar que sucedió porque estoy bien ahora. Pero ella realmente enfatizó no hablar de ello. Siempre he estado pensando respecto de eso. Estoy seguro de que había un camino de entrada y uno de salida. Los bichos podrían guiarme por el camino. Tal vez era yo siendo paranoico, o algo más siniestro que casi me atrapó por siempre. ¿Qué demonios? Hace un par de veranos, mis amigos de la universidad y yo fuimos de visita a la casa de uno de nuestros amigos, ya que nosotros habíamos ido a un festival cercano y nos habían ofrecido hospedaje. Su familia es extremadamente rica, con una gran mansión en un campo inglés. Como en cualquier casa, tuvimos un pequeño tour por los alrededores mientras nos hacían las habitaciones de huéspedes. El padre de mi amigo empezó a decirnos que la propiedad estaba embrujada, en tono de broma, y mencionó que cuando se mudaron había una cómoda en una de las habitaciones de huéspedes, en la que me estaba quedando.
Esta era una de las pocas cosas que se habían dejado atrás, y habían encontrado un candado en uno de los cajones. Realmente no soy un creyente de historias de fantasmas, así que en ese momento me encogí de hombros, como fue una broma, aunque todavía un poco extraña, ciertamente. Esa noche me metí en la cama, y empecé a notar que el aire se sentía extrañamente frío alrededor de mí, pero no había una brisa en particular. El resto de la casa había tenido una temperatura perfectamente normal, justo antes de eso. Lo extraño fue que a mediados de agosto y en el Reino Unido, normalmente no tenemos aire acondicionado, no a menos que estés en una oficina o algo así. Cuando me dormí tuve los sueños más surrealistas, nada como normalmente duermo. Constantemente me despertaba sintiendo frío, era como cuando estás muy mal y te encuentras un poco alucinante en la cama, mientras te sumerges y sales del sueño. Me desperté a la mañana siguiente y en un lado de la habitación hay dos barandillas colgantes para la ropa. La habitación de huéspedes se usa normalmente para almacenar ropa de repuesto. Varias de las prendas de ropa estaban en el suelo, las perchas habían salido completamente de las barandillas, y podría haber jurado que todas estaban colgadas la noche anterior. Como digo, no soy un gran creyente de lo paranormal, pero esa noche me ha asustado desde entonces. Nunca he experimentado nada tan extraño. Me pregunto si las historias de su padre acerca de que esto estaba encantado habrían plantado un placebo en mi cabeza. Ya he contado esta historia aquí antes. Solía vivir en una zona realmente rural de Texas, y estaba conduciendo por un camino de granja al mercado durante una niebla muy densa. Estaba en una vieja camioneta, e iba a 20 o 30 millas por hora porque no podía ver muy lejos. Súper contento de haber estado a esa velocidad. Mientras estaba regresando, vi a través de la niebla, esta gran figura monstruosa que se tambaleaba por la carretera. Bajé la velocidad. Me acerco a eso para pasar y ver qué era. Vi lo que fue el cerdo más grande que he visto en mi vida. Unas 400 libras sin duda. Estaba muerto, probablemente destruyó el auto que lo golpeó. Un perro blanco absolutamente gigantesco lo arrastró al lado de la carretera. Yo estaba en una camioneta, y este perro hizo contacto visual conmigo, levantó la cabeza y me miró a nivel a los ojos. El poco tiempo que me vio se sentía como una eternidad. Detengo mi camión y me quedé mirando, estaba tan atrapado. Después de probablemente unos segundos, se sintió como para siempre, puso la cabeza hacia abajo, agarró un trozo de cerdo y continuó comiéndolo fuera de la carretera. Para entender bien, este perro fue lo suficientemente inteligente como para mover al animal que quería comer, lo suficientemente grande y fuerte como para arrastrar un cerdo de 400 libras a través del pavimento, y lo suficientemente alto como para mirarme a los ojos en una camioneta. Nunca olvidaré esos ojos. Parecían casi como los Pirineos, comunes alrededor de allí, pero con una gran cabeza como la de un San Bernardo, pero duplicaba el tamaño normal. Grandes ojos amarillos brillantes. No tengo idea de si fuera un perro de granja mutante, un espíritu, un lobo, o qué. Pero me gustaría nunca volver a verlo. Soy un guardabosques y caza condenadizo. Vivo en los Países Bajos y estaba en un viaje de caza en Alemania. Ahora soy un pagano germánico, lo que significa que creo en los dioses mayores e incluso algunas de las criaturas temerosas que salen por la noche para cazar. Esto fue en el día 3 de lo que se suponía que era un viaje de caza de una semana. Las cosas iban bien, había visto un gran juego en los últimos 3 días, estaba rastreando un ciervo desde el día 2 en ese momento. De todos modos era de noche y había establecido una tienda de campaña en el bosque. Esto normalmente sería ilegal, pero tenía un acuerdo con el dueño del bosque, ya que era un familiar mío. Estaba durmiendo cuando de repente me despertaría un sonido extraño en el bosque. Originalmente, no pensé mucho, así que intenté volver a dormir, con mi cuchillo un poco más cerca que antes. Fallé al volver a dormir porque el raro sonido me tenía intrigado. Había algo que era tan interesante para mí. Era una especie de sonido de baja protección, como el que produce un ciervo en temporada de apareamiento.
El problema era que la temporada de apareamiento aún no llegaba. El sonido también tenía un pitch de tono alto y un tipo de gruñido al mismo tiempo, algo que un ciervo no podía hacer. Interesado en lo que estaba ahí fuera, agarré mi rifle y mi cuchillo y fui a echar un vistazo afuera. El sonido se volvió a escuchar. Ahora caminé por la distancia del sonido, también con un poco de miedo saludable a lo desconocido. Me acerqué más y más, cuando de repente entré en agua. Había una piscina delante de mí. Un poco irritado porque se mojaron mis calcetines por culpa de mi propia imaginación, decidí que el sonido estaba en mi cabeza y que debería volver a mi tienda. Pero luego eché un vistazo al borde del agua al otro lado de la piscina. Era algo que parecía la mezcla de un gran lobo negro y un venado desprevenido desde que había visto que tenía astas. No pude verlo claramente porque casi era negro, pero volví de inmediato. Ni siquiera disparé. No pude dormir durante toda la noche pensando en lo que había escuchado y visto. Comencé a pensar en las criaturas de las que había leído y pensé que tal vez era un Auföker, un tipo de cambiaforma en la mitología de Alemania. Pero al final de la noche llegué a concluir que debo continuar la caza. Le disparé a un ciervo 2 días después y fui a casa. Sin olvidar lo que había visto en la noche, ya que me dio un buen susto. Pero sobre todo porque hay criaturas más peligrosas que eso en el bosque. Gracias por ver, si te gustó el video no olvides darle like, y compartirlo con un amigo.